¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar a continuación de una primera encuesta que se realizó en los últimos meses sobre la calidad de vida de personas con VIH en nuestro país. Esto por producto de la pandemia y además para idear algunas propuestas o alternativas de políticas públicas para estas personas y en qué situación se encuentran, sobre todo en este año que ya casi termina. Para eso vamos a tomar contacto a esta hora con nuestros entrevistados, Iancu Cordescu, director ejecutivo Fundación Chile Positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Iancu? Muchas gracias por hablar con CNN Chile. Gracias por la invitación. Bien, lo decíamos ya en la introducción a esta conversación. Si este estudio era el primero, producto de la pandemia, ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Y cuáles son las motivaciones de esto mismo, de este primer estudio que realizan ustedes? Cuando pensamos en hacer esta encuesta, lo primero que quisimos relevar o generar una diferencia respecto de muchas otras investigaciones es que es una encuesta que es realizada por una organización de la sociedad civil, que es nuestra fundación, y que también marca una pauta porque nos preguntamos entre personas viviendo con VIH cómo estamos. ¿Cómo nos estamos sintiendo en medio de esta pandemia? ¿Cuáles son las dificultades que estamos viviendo en el acceso a la salud, a nuestros medicamentos, a los controles? Que ya lo evidenciábamos desde marzo de este año, cuando comenzó la pandemia, que se nos habían suspendido las horas médicas, había dificultades con el acceso a tratamiento. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una encuesta para ver cómo estamos realmente, qué podemos rescatar desde aquí para elaborar políticas públicas que vengan a solucionar las problemáticas que están muy invisibilizadas, tal como el Estado ha tenido que responder a otras problemáticas, y necesitamos darle continuidad a los servicios de VIH para quienes vivimos con VIH. Iancu, ¿cuáles son? Entiendo que cerca de 300 personas respondieron a este estudio de todo el territorio nacional, y ¿cuáles son las principales preocupaciones? Sobre todo en ese punto que es bien relevante para muchas otras enfermedades a nivel nacional, las prioridades cambiaron producto del COVID-19 y en ese sentido hay una repercusión que tal vez después de varios meses se está viendo ya. Exactamente, Frecia. Fueron 300 personas, 295 las que contestaron completamente la encuesta, y desde ahí surgen varias temáticas. Hay algunas que están relacionadas a los servicios de salud, cuestiones que no son nuevas para quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver con cómo los servicios de salud se adaptan a la realidad de las personas y no las personas se adaptan a los servicios, y frente a eso hay hartos puntos que hay que trabajar. En las recomendaciones le pedimos al Estado, a las organizaciones, a las instituciones del Estado, que capaciten a sus profesionales de salud en términos de trato o buen trato hacia las personas que son parte de los grupos clave, las poblaciones clave de la epidemia del VIH, y que tienen que ver con identificación sexual, orientación, y de pertenencia a pueblos originarios, el trabajo que ejercen. Hay cuestionamientos ahí respecto del trato que recibimos en los servicios de salud que hay que mejorar. Por eso recomendamos al Estado capacitar a sus funcionarios en torno a un mejor trato, al lenguaje, a evitar el estigma, a evitar discriminar a las personas por cualquiera sea su categoría o identificación personal. Hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo nos desenvolvemos en el ámbito del trabajo, del empleo, con el paso al teletrabajo o las dificultades de desplazamiento en el territorio por efecto de la pandemia, la restricción al acceso a los servicios de salud, porque los servicios se reconvirtieron para atender a personas con COVID. Tuvimos que también responder a la necesidad de personas que no sabían si es que podían tomarse los exámenes de rutina o se le iban a entregar los medicamentos para los 3 meses como había prometido el Ministerio de Salud inicialmente. Entonces, hay un rol también incluso de los empleadores en cómo se relacionan con sus trabajadores que viven con VIH. Solo 1 de cada 4 personas con VIH le ha manifestado a su empleador que vive con VIH, y esto es muy importante porque quien no le ha contado a su jefe o a su jefa tiene que buscar una excusa para ir al hospital a buscar sus medicamentos. Exacto. Una vez al mes. O realizarse exámenes. O los exámenes, que son cada 6 meses. Claro, porque ahí revisemos algunas cifras, Iancu, respecto al 74% de los encuestados que dice que ha sido en estos meses más difícil acceder a controles de VIH durante la pandemia. El 70%, 69% señala lo mismo en relación al acceso de exámenes VIH. ¿Hay en esta una encuesta que se haya o que se esté en mente pronto
lo pregunto por lo mismo, para ver cómo cambian, como ya empezaron esta conversión de centros hospitalarios, cómo ahora se va a convertir para llevar además en otras prioridades, como ha sido hasta ahora, por ejemplo, dejar atrás en enfermedades como el VIH. Hay un impacto importante de las cifras que mencionas sobre la salud mental de las personas viviendo con VIH, porque al inicio de la pandemia no había investigación que nos aclarara si es que vivir con VIH nos hacía estar en mayor riesgo frente al COVID. Entonces, generó ansiedad, generó incertidumbre, en algunos casos hasta depresión por el no poder desarrollar la vida como lo hacíamos habitualmente y el no tener la certeza si es que nuestro estado de salud estaba al menos protegido por los medicamentos para ver si es que podíamos seguir desarrollando nuestra actividad laboral, educacional, de familia de la misma forma. De exposición mayor. Exactamente. Entonces, el no saber si es que el tratamiento para el VIH nos mantenía protegidos porque mantenemos nuestra carga viral baja, tenemos un buen sistema inmunológico, no poder conversar con nuestros médicos si es que efectivamente el COVID tiene un gran impacto en nosotros o no, cómo desarrollamos nuestra vida sexual, cómo desarrollamos nuestra vida laboral, todas esas dimensiones no las pudimos resolver y eso genera esta ansiedad e incertidumbre en nosotros y no sabemos cómo responder a ello. Y las organizaciones tuvimos que salir a intentar responder a estas necesidades de la población a través de estas encuestas, con formación, con capacitación, con apoyo en grupos de pares o atención psicoterapéutica, que fue una de las acciones que realizamos como fundación desde septiembre en adelante. Comenzamos con un programa piloto de atención psicoterapéutica, de atención en grupos de pares para poder controlar esta falta de información desde el Estado, desde el Ministerio de Salud y poder ir resolviendo poco a poco las dificultades que estamos viviendo. Ha sido una buena evaluación tener un 64% de los encuestados que califica su estado de salud como favorable, pese a la adversidad del COVID-19, Yanku. Eso es muy bueno en la autopercepción sobre su estado de salud, es muy bueno porque permite tener mayor confianza en el desarrollo de nuestra vida. Si es que tenemos confianza de que nuestra salud está bien, nos permite el seguir desarrollando no sé, nuestros placeres, nuestras inquietudes, desarrollar nuestra vida laboral, pero es muy preocupante que todavía ese 36% no se sienta seguro de su salud. Y calza mucho con las personas que se diagnostican en etapa SIDA, porque en Chile todavía seguimos diagnosticando cerca de un 30 a 35% de personas en etapa SIDA. Es decir, llegan muy tarde el diagnóstico y el proceso de recuperación de su sistema inmunológico toma varios meses. Entonces, esa incertidumbre que hay tiene que ver también con cómo accedemos a los medicamentos, al tratamiento antirretroviral, y eso nos permite tener un estado de salud que nos permita el continuar nuestra vida de manera normal, como una persona sin VIH. Entonces, por eso preguntaba, Yanku, si desde la Fundación Chile Positivo tienen considerada una encuesta prontamente para quizás hacer una evaluación o un balance nuevo después de la pandemia o en medio de la pandemia, pero ya con varios meses instalada. Es una encuesta que esperamos volver a aplicar, no hemos decidido todavía cuándo volver a aplicarla porque esta primera encuesta la tomamos entre julio y agosto y ahora queremos retomar nuevamente, pero estamos analizando el impacto del COVID en la restricción de desplazamiento, el cambio de fase de algunas regiones y cómo esto nos podría permitir tomar un nuevo panorama. De momento creemos que no está la situación pandémica todavía suficiente ni ha tenido el suficiente impacto en los servicios de salud como para volver a tomar la encuesta, pero sí tenemos al menos decidido que la vamos a aplicar una vez al año, sea con pandemia o sin pandemia, para ver cómo evoluciona esta situación en las distintas dimensiones, dimensión trabajo, salud, estigma y discriminación, salud mental, para ver cómo vamos avanzando, si estamos retrocediendo. Pero sí vamos a lanzar ahora pronto, junto con la Universidad de Newcastle, una encuesta en salud mental que aplicamos en distintas regiones de la Tierra, del planeta, el cómo avanza el tema de la salud mental de las personas viviendo con VIH en el contexto de la pandemia, que viene a contribuir y profundizar un poco en algunas de las dimensiones que ya están en esta encuesta. Sí, y más allá de la pandemia, Yanku, ¿cómo ha sido el avance contra la discriminación de personas que tienen VIH en el país? ¿Qué tan al debe estamos como sociedad todavía o incluso la autoridad sanitaria de poner en primer lugar muchas barreras que en el tiempo sabemos
sabemos, se ha instalado para personas que tienen este VIH y que ahora, con pandemia, seguramente se ha repercutido. Hay una crítica histórica de las organizaciones civiles que trabajamos VIH hacia el Estado sobre cómo se plantea la campaña anual de prevención de VIH, que siempre está enfocada en el uso del condón, últimamente en el testeo, pero no nos preocupamos de las personas viviendo con VIH, no hacemos una campaña dirigida a esta población, por lo tanto es muy difícil avanzar en estigma y discriminación si es que no hacemos patente en la sociedad en su conjunto de que hay personas que viven con VIH que no le han revelado su estado serológico a ninguna persona, que requieren de grupos de apoyo, que sería bueno que en su grupo familiar, en sus redes de amistades, en su lugar de trabajo, puedan contar con personas que estén disponibles para ayudarles en caso de alguna dificultad. Y hay harto de asociación sobre el estigma y discriminación que tenemos a nivel social hacia las personas con VIH por falta de información, por falta de sensibilización a la población, y eso es responsabilidad del Ministerio, que lo único que nos dice con las campañas es usen condón, háganse el test, pero a las personas con VIH hace falta que nos digan hay un tratamiento que les puede mantener una buena calidad de vida, que deben continuarlo en el tiempo para que puedan desarrollar su vida en la medida que lo desean las personas, y que también hay redes de apoyo que pueden contribuir a mejorar esa calidad de vida de las personas viviendo con VIH. Y eso esperamos rescatar con esta encuesta, evidenciar cuáles son las dimensiones donde tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida. Bianco, muchísimas gracias por hablar con CNN Chile. Gracias, Precia. Bien, a propósito de esta encuesta, la primera que se realiza a cerca de 300 personas en todo el territorio nacional, de personas con VIH, y atención, solo para despedirnos, un 84% de ellos menciona que no cuentan con quien pueda atenderlos, cuidarlos o un apoyo cercano. Sí, un 50% afirma que le gustaría tener una red de apoyo para enfrentar este VIH. De esta manera nos despedimos, los dejamos invitados a que siga en compañía de CNN.